Bueno, pues muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de lo que nos gusta, que es el mundo costalero. Y bueno, hoy continuamos con un segundo episodio en el que vamos a seguir hablando de la recuperación del costalero después de la Semana Santa. Y hoy vamos a hablar un poco de las consecuencias del andar del costalero debajo del paso y cómo repercuten en nuestro cuerpo y cómo podemos ir solucionándolas o qué estrategias o herramientas podemos utilizar para gestionar esas consecuencias, ¿no?, que genera el andar costalero. Entonces, hoy vamos a ir dividiendo varios conceptos, ¿no?, y vamos a repetir ciertas cosas que ya hablamos del primer vídeo para que se vayan asentando y tengamos claros estos conceptos, ¿no? El primer concepto del que me gustaría hablar hoy, y un poco a modo de recordatorio del último vídeo, sería el concepto del sándwich, ¿vale? En el último vídeo hablábamos de que en el andar del costalero, en la actividad de un costalero debajo del paso, se dan unas altas demandas compresivas. ¿Qué quiere decir eso? Que encima de nosotros, de nuestro cuerpo, imaginamos nuestro cuerpo como un eje sobre el que cae muchísimo peso, ¿no? A veces ese peso cae de manera más uniforme, pero en la mayoría de calles no cae de manera uniforme, por lo cual además se tiene que repartir a lo largo de nuestro cuerpo de la manera más simétrica posible, pero sabemos que eso es complejo, ¿no? Entonces, esa carga compresiva caería encima de nuestra columna y de nuestras caderas, nuestra caja torácica y demás, y genera una compresión, ¿vale? Esa compresión genera un apilamiento de las estructuras y además va reduciendo los rangos de movimiento de nuestro cuerpo, ¿vale? Las estructuras se acercan, los rangos de movimiento se limitan y además vamos perdiendo espacios en zonas donde esos espacios son necesarios a nivel estructural, ¿vale? Por lo cual es como si estuviésemos aplastando un sándwich, ¿no?, un patito de goma. ¿Qué sucede aquí? En nuestra caja torácica tenemos un concepto que es la presión intraabdominal, ¿vale? La presión intraabdominal es el conjunto de presiones que se da a nivel del aire y los fluidos y las estructuras que tenemos dentro de nuestra caja torácica, ¿no?, a nivel visceral y a nivel de otras estructuras, ¿no? Está generada también o está condicionada por nuestro diafragma y por nuestro suelo pélvico, como comentábamos la última vez, ¿no? Tenemos que recordar, o yo lo veo de una manera parecida, es que nuestra caja torácica es como un barril de cerveza, ¿no?, en el que esos fluidos van empujando, o esas estructuras van empujando en 3 dimensiones hacia fuera, ¿no?, y en todas las direcciones. ¿Qué pasa? Que al comprimirnos, en nuestro cuerpo sigue una serie de estrategias. Y hablando un poco de esta presión intraabdominal, ¿no? Podemos seguir una estrategia, he puesto buena, pero puede ser eficiente, y es que presuricemos bien y no haya ninguna tendencia en nuestro cuerpo a irnos hacia adelante o hacia atrás, y toleremos el peso de la mejor manera posible sin perder una postura erguida, sin forzar ningún tipo de posición en nuestras caderas o en nuestro cuello, en nuestra cabeza o lo que sea, y que sea lo menos dañino posible para nuestra estructura, para nuestro cuerpo, ¿vale? Luego tendríamos dos tipos de estrategias que ya mencioné también en el anterior vídeo, las cuales una de ellas suele ser la más habitual en el mundo costalero y la otra suele estar más asociada a gente que va muy forzada y demás. La primera es la APT, Anterior Pelvic Tilt se llama, ¿vale?, que va asociada a una anteversión de la cadera, ¿vale? ¿Qué es una anteversión de la cadera? Pues básicamente, si nos imaginamos la pelvis como una rueda, esta rueda estaría orientada hacia adelante. Si pensamos en la posición de un costalero, sería algo así, ¿vale? Buscar el llevar el pecho muy al frente de manera muy forzada, el abdomen iría hacia el frente y además aquí se generaría bastante curvatura. Esta posición, junto con la otra posición que menciono, que es la PPT, Posterior Pelvic Tilt, que sería el contrario, esto lo vemos en gente
a la que fuerza mucho el paso, que no son capaces de dominar los kilos y que, bueno, son posiciones muy forzadas, las que ve a la gente aquí. Lo que sucede es que la pelvis, si antes hablábamos de una antebáscula o que se anteriorizaba, ahora esa pelvis se posterioriza y vemos a esa persona como en el abdomen un poco metido, curvatura aquí y sin poder defender ese peso, ¿no? Tenemos que intentar no forzar ninguna de las dos, aunque la más habitual que se ve es la gente aquí. ¿Qué sucede? En este tipo de posiciones se fuerza o aumenta la tensión de la estructura a nivel de columna, a nivel de abdomen, a nivel de cadena posterior, el glúteo, isquios y demás. Entonces, este tipo de estructuras sufren bastante estrés y este estrés es innecesario porque, repito y reitero, podemos tener una buena presurización sin estar así, y bueno, aquí ya hemos hablado que es bastante más, o podría ser bastante más dañino, sino estando erguidos, intentando buscar que nuestra pelvis esté neutralizada y buscando empujar al palo sin forzar ninguna de estas posiciones. Y es una posición o una postura debajo del paso igual de vistosa, porque muchas veces también el ir aquí ya fuerza que la gente además vaya buscando el ir hacia adelante, porque además un anterior pelvic tilt o un APT está asociado a una anteriorización del centro de masa, es decir, una anteriorización del peso de nuestro cuerpo, por lo que la tendencia natural sería a escaparse del palo, a salirse. Por lo cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La segunda cosa o el segundo punto a hablar, o la segunda consecuencia que se puede dar a raíz del andar del costalero, es la afectación a nivel de las caderas. Nuestras caderas son uno de los centros, o son el centro de nuestro cuerpo y es uno de los componentes que más sufre por el andar costalero o por esta carga compresiva que mencionábamos antes, ¿vale? Suceden varias cosas en el andar costalero. Lo primero, que siempre se ha hablado de que los pies tienen que ir mirando hacia los portales, ¿no? Y bueno, esta tendencia lo que fuerza es una rotación externa exagerada. Esa rotación externa exagerada tiene una serie de consecuencias, es decir, encadena una serie de cosas, y es que se da una compresión a nivel lumbar y a nivel sacro grandísima y a nivel de los glúteos. Es muy habitual ver costaleros con antecedentes de ciática, con lumbalgia muy exagerada y con, bueno, muy mala movilidad a nivel de caderas. ¿Por qué? Pues por si partimos en una posición de rotación externa de las piernas continua, esta posición al final lo que hace es limitar los rangos de movimiento al extremo en nuestra cadera y genera muchísima rigidez, ¿no? Y esto debe de gestionarse. Además, asociado a esta rotación externa de las caderas, por la posición que buscamos, y suele ir asociada al anterior pelvic tilt que hablábamos antes, ¿vale? Esta gente su centro de masa lo tiene muy adelantado. Volvemos a lo mismo, no nos interesa que ese centro de masa esté tan adelantado, sino intentar neutralizarlo un poco, que sintamos un poquito mejor nuestros talones y buscar siempre esa buena presurización. Por último, tenemos una tercera consecuencia que genera una serie de respuestas en nuestro cuerpo, que es la falta de alternancia. El costalero, como hablábamos en otras ocasiones, debajo del paso va con los brazos fijos, va empujando a una estructura de madera, que es la trabajadera, o una estructura metálica en función de la posición que tenga el costalero debajo del paso, y eso limita el movimiento de nuestros brazos y de nuestra caja torácica, ¿vale? Nosotros cuando andamos tenemos un penduleo de los brazos y una alternancia de movimiento, y cuando corremos es igual. ¿Qué pasa? Esto es necesario en el movimiento humano. Y si no lo tenemos, se generan una serie de consecuencias, como por ejemplo, disminuye la movilidad de nuestra caja torácica porque asociado al movimiento pendular de nuestros brazos, las escápulas deslizan por nuestra caja torácica. Y eso genera un bombeo también a nivel de estructura, entra más sangre en todo el complejo del hombro y en el resto de su musculatura y musculatura asociada,
nuestra cervical se mueve también, nuestra caja torácica alterna a un lado y a otro y genera distintas rotaciones que ayudan también en el movimiento respiratorio y a que nuestras caderas también se movilicen mientras vamos andando. Es más, cuando nosotros andamos, lanzamos un brazo y lanzamos la pierna contraria, lanzamos un brazo y lanzamos la pierna contraria, ¿no? Si eso se pierde, volvemos a lo que hablaba en el primer vídeo, ¿no? Somos un frigorífico, se pierde toda capacidad de movimiento que tenemos y eso es totalmente necesario para nosotros, para nuestro movimiento humano y para tener una salud articular óptima y ser eficientes moviéndonos. Entonces, asociado a esto que acabo de comentar, pues como digo, también se limita la movilidad de los hombros y esto luego a largo plazo pues puede tener consecuencias también. Si nuestros hombros limitan su movilidad por esta falta de espacio, por esta falta de alternancia y porque al final la movilidad de las escápulas se va limitando si nuestra caja torácica cada vez está más comprimida y tiene menos posibilidades de movimiento y de expandirse en 3 dimensiones. Y por último, me gustaría hablar de una reflexión, ¿no? Siempre hablamos de que hay mucha gente de que se le duermen los brazos debajo de un paso, ¿no? Y siempre se ha asociado a una isquemia. Una isquemia es básicamente un estrés al que se somete una estructura, normalmente un estrés compresivo, imaginémonos un nervio o una estructura vascular, una vena, arteria, que se pulsan, ¿no? Por una compresión se pulsan y entonces se genera un daño, pero es un daño temporal, ¿vale? Entonces normalmente el adormecimiento de los brazos de un costalero siempre se ha asociado a una compresión a nivel neural, sobre todo nervios que salen desde la cervical y que van hacia los brazos, está asociado al plexo braquial, que es como se llama esa estructura, a una compresión mantenida por posiciones aquí, gente que va en primeras trabajaderas y demás, o empujando hacia palos que a lo mejor son más estrechos o esa persona por la estructura de su brazo ha hecho algún empuje mantenido en el tiempo que genera que esos nervios se compriman y se genere esa isquemia y eso genere ese adormecimiento de brazos. Pero a mí, hablando de todo esto y habiendo estudiado esto para este vídeo y pensándolo en anteriores ocasiones, ¿no?, en mi vida, me sale una conclusión y es que si nosotros además en el andar costalero, que esto es inevitable, empujamos aquí durante 6, 7 horas y luego no restauramos esa alternancia, todas esas estructuras, caja torácica, complejo del hombro, escápula, si esas estructuras no recuperan su movimiento natural, se encuentran comprimidas, hay menos espacio y las raíces nerviosas asociadas a ellas seguramente sufran también. Entonces, para mí es posible que no solo el adormecimiento del brazo de un costalero sea por una acción en específico o una posición que haya cogido en el paso durante un rato mantenida, sino que además, al perderse movilidad en todas estas estructuras y esa capacidad de la caja torácica de expandirse, es posible también que se vean afectadas ahí y eso puede generar efectos a más larga duración. Por lo cual tenemos que tener cuidado aquí y tenemos también que ser consecuentes luego a la hora de recuperarnos cómo queremos orientar el entrenamiento para evitar esto y para que el día de mañana, si volvemos a trabajar otra cofradía o en el menor tiempo posible volvemos a trabajar una cofradía, no tengamos tendencia a eso. Porque ya hay gente que de natural, y a mí me ha pasado, he tenido alguna época cuando no tenía conciencia de estos conceptos, se me dormía el brazo constantemente trabajando cofradía, hasta que trabajas y prevés un poquito estas cosas. Por lo cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acabamos de mencionar lo que serían las principales consecuencias del andar costalero y ahora de lo que vamos a hablar es de qué 5 puntos deberíamos de preocuparnos a la hora de recuperarnos de estas consecuencias que hemos hablado, ¿no? Entonces, lo primero de todo, el primer punto muy importante sería que detectes tus puntos débiles y tienes que tener claro, en tu caso, primero, dónde están las principales molestias que sientes durante y después de la Semana Santa o durante y después de trabajar una cofradía. Analízalas, mira en qué zonas te suelen suceder, si tienes algún talón de Aquiles o algún eslabón débil principal que siempre notes o la misma molestia. Por ejemplo, yo siempre noto la misma molestia en esta zona de la espalda, ¿no? Pues ya sé que ahí, por la propia compresión,
pues tengo que trabajar con distintos ejercicios o buscar distintas herramientas para expandir esa zona, ¿no? Y segundo, observar mediante varios tests que hablaremos próximamente qué limitaciones de movilidad tenemos. Podemos autoevaluarnos, podemos ver realmente si hay diferencia de movilidad de una pierna a otra, de un hombro a otro, e intentar valorarlo o poneros en manos de algún profesional que os pueda ayudar a valorarlo. Segundo punto muy importante, una vez hemos detectado nuestros puntos débiles, para mí lo primero que deberíamos de buscar es restaurar el patrón respiratorio. Como hemos hablado antes y como llevamos hablando ya a tiempo, sufrimos una alta demanda compresiva, nuestra caja torácica pierde su capacidad de expansión y necesitamos generar que esa caja torácica expanda en 3 dimensiones, las 3 dimensiones del espacio, y que se genere una buena presión intraabdominal y se gestionen bien esas presiones que sean en nuestro día a día, ¿no? Entonces, es importante, a modo de calentamiento, previo en el gimnasio a nuestros entrenamientos, como preparación al movimiento, introducir un trabajo respiratorio, ejercicios respiratorios, orientados a diversas posiciones para mejorar esos eslabones débiles, para abrir espacios en las zonas donde necesitemos esos espacios y encauzar esos ejercicios hacia el resto de nuestro entrenamiento, ¿no? Tercer punto indispensable, liberar nuestras caderas. Es decir, hemos hablado que normalmente estamos en un patrón rotando externamente nuestras caderas constantemente, comprimiendo ciertas estructuras y demás, por lo cual lo primero que tenemos que buscar es evitar ese patrón extensor que hablábamos antes aquí, ir neutralizando la pelvis progresivamente, darle descanso a nuestra zona lumbar y, basándonos en eso, restaurar nuestra rotación interna de las caderas. La rotación interna de las caderas es indispensable para nosotros. Lo primero que hace es retrasar nuestro centro de masa, es decir, llevar nuestro centro de masa atrás, hacia nuestros talones. Lo segundo, libera ciertas estructuras como el glúteo, la zona lumbosacra, y le quita tensión a la cadena posterior, por ejemplo. Gente que nota mucha tensión en gemelos, en isquios, lumbalgia y demás, como hemos hablado antes también, pues esto, al final las lesiones son caóticas y los dolores son caóticos y son multifactoriales, es decir, depende de muchísimos factores, no se malinterprete esto, pero el generar esta capacidad de rotación interna puede ser un punto clave en la mecánica de nuestro cuerpo y nos puede ayudar a prevenir ciertas dolencias, aunque no sea solo el único factor que tenemos que tener controlado, pero es una de las cosas en las que nos podemos centrar y solucionar, ¿no? Como cuarto punto, recuperar la alternancia. Lo hemos hablado antes, estamos durante muchas horas empujando hacia un palo y al final, o una estructura metálica, y al final nos convertíamos en ese frigorífico, ¿no?, que hablábamos. Entonces, muy importante en cuanto a actividades cotidianas, por ejemplo, en nuestro día a día, al andar intentar bracear, el ser rítmicos, el generar movimientos fluidos. Este tipo de cosas, aunque parezcan banales, pueden ayudarnos muchísimo a restablecer rangos de movimiento. Yo personalmente, esto puede parecer un poco fricada, puede ser placebo por mi conocimiento, ¿no? Cuando he entrenado, salgo a trabajar o cualquier cosa y a lo mejor tengo alguna molestia en la espalda o lo que sea, cuando voy andando por la calle intento bracear un poco. No hay que parecer un loco braceando tampoco, pero un braceo suave, penduleando mientras vas andando con los brazos, a mí me alivia ciertas molestias de vez en cuando, ¿no? Al final también me baso en mi empirismo muchas veces. Y en cuanto a los gestos del gimnasio, procurar trabajar de manera unilateral, es decir, a un solo brazo, a una sola pierna, generar movimientos alternando un brazo y otro, como hablaba en el último vídeo, una pierna y la otra. Esto nos va a traer muchos beneficios también. Y además de fortalecer un hemisferio del cuerpo y el otro indistintamente y evitar así compensaciones de empujar más o de tirar más con un lado u otro del cuerpo, puede ayudarnos a restaurar esa alternancia. Y por último, el quinto punto, para mí es clave también, cambiar de plano de movimiento. ¿Qué es cambiar de plano de movimiento? Al final, debajo de un paso, siempre hacemos prácticamente dos gestos, quitando cuando estamos revirando, ¿no? Ir hacia adelante e ir hacia atrás. No hacemos otra cosa. Esos gestos están dentro de un plano de movimiento que se llama el plano sagital.
gestos de flexión, extensión, hacia adelante y hacia atrás. La gente tiende a cometer el error de hacer lo mismo en el gimnasio, es decir, seguir en ese plano de movimiento, cuando lo que tenemos que hacer es darle herramientas y darle variabilidad a nuestro cuerpo igual, ¿no? Entonces, salir de ese plano sagital, meternos en otros planos como el frontal o el transversal. El plano frontal introduce los gestos laterales, es decir, gestos a los lados, y el plano transversal, gestos rotacionales, en los que rotamos. Introducir ese tipo de ejercicios, de gestos, puede ser muy beneficioso también para recuperar nuestros rangos de movimiento y para salir de esa demanda que nos ofrecen los pasos y tener más herramientas. Y esto sería un poco todo en el vídeo de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier cosa, como siempre, por comentarios o por la gente que estéis en la comunidad, podéis consultarme sin problema. Y bueno, en estos días en la comunidad incluso enviaré algún vídeo a modo de ejemplo para que la gente sepa de qué tipo de ejercicio hablo. Por lo cual, espero que hayáis llegado hasta aquí, que lo disfrutéis y que, bueno, todo costalero interesado en esta preparación física, en esta recuperación después de la Semana Santa, de trabajar cofradías en general, pues que se una a este movimiento tan bonito y que tanto nos puede enriquecer. O sea que un saludo y nos vemos en la próxima.